esta estructura. Avanzamos en Italia hacia la 'Ndrangheta, en Calabria, que ya digamos la 'Ndrangheta es la más poderosa, es la más rica, es una estructura basada pues, en lazos de sangre. Esto es algo muy particular de Italia, que hace que sea muy difícil de infiltrar, ¿verdad? Sus orígenes, aunque son rurales, como digo, ya tiene un monopolio del tráfico de cocaína en Europa, tiene alianzas con carteles ya latinoamericanos, establece presencia para el lavado en sus inmensos capitales, ¿no? Pues como aquí hay un público muy argentino, pues hagan búsquedas ustedes de vinculación de la 'Ndrangheta y Argentina. A ver qué se encuentran, ¿no? Es que se me va a acabar la batería. Entonces, en esta, digamos, dinámica de evolución, pasó algo muy lamentable, interesante y que tenía que pasar en Italia y en Palermo, y es el asesinato de jueces, policías y fiscales, especialmente en Palermo. Entonces, es una historia muy triste, es una historia muy reciente, es una historia de 1992 y es el caso de los mártires de los jueces fiscales Falcone y Borsellino, Giovanni Falcone y Borsellino, asesinados en el 92 en cosa de semanas, ¿verdad? Eran fiscales antimafia, dedicaron su carrera para combatir a la Cosa Nostra, pero les hicieron un atentado y los mataron. Yo creo que son tanto mártires ellos, como, por supuesto, como los escoltas, las escoltas que murieron. Tenía que pasar eso para que ya el pueblo se rebelara en contra del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado, la Cosa Nostra, tenía secuestrado por terror, y aquí entra otro tema, el terrorismo. Es decir, hay crimen organizado que practica el terrorismo, bombas, atentados, amenazas, etcétera, que es lo que hace un punto y aparte. Y entonces, a partir de estos asesinatos, se hacen unos macrocasos, los famosos macrocasos, y precisamente después de esto se crea, pues también como un homenaje, un tributo, la Convención contra la Criminalidad o el Crimen Organizado, mejor conocido como la Convención de Palermo, precisamente, que tiene muy importante, tiene un protocolo de Palermo que es crimen organizado, pero aplicado específicamente para el crimen de trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas. Es decir, mientras la Convención de Palermo es un tratado internacional de cooperación para todas las formas de criminalidad organizada, a partir, pero la Convención no dice de qué delitos. La Convención dice de los delitos más graves. ¿Quién va a determinar cuáles son los delitos más graves? El derecho penal de cada país, ¿cierto? O sea, eso ya es un ámbito soberano. Y eso va a activar unos mecanismos muy interesantes de cooperación internacional, que es que no se puede investigar con un resultado eficaz si el crimen organizado tiene un íter que empieza en un país, atraviesa otros, termina en otros. Esto genera un conflicto de derecho privado internacional, es decir, ¿cuál es el Estado que tiene más competencias desde el punto de vista del derecho penal para investigar? Es decir, el que tenga más elementos de la configuración del delito, dónde se origina el delito, digamos, dónde se piensa, dónde se programa, dónde se ejecuta, cuál es la nacionalidad de los ejecutores, cuál es la nacionalidad de las víctimas y los temas de ejecución. Son cuatro o cinco elementos que entran en juego. El país que tenga más elementos de eso, sobre todo para configurar una investigación sólida, es el que tendría la competencia para investigar y los otros de cooperar. Digamos que ese es el objetivo. La Convención de Palermo no es un tratado sustantivo de derecho penal, es
operativo, de cooperación. Y tal vez el valor agregado o uno de los más importantes es que las investigaciones fracasaban porque para pedir la cooperación internacional entre países todavía el modelo diplomático tradicional es que la fiscalía que está investigando el delito le solicita a la corte que le solicite a la Cancillería del país, que le solicite a la Cancillería del otro país donde se va a ejecutar una prueba o una extradición de la persona que está ya en otro país, que le notifique a la Corte Suprema del otro país, que le notifique a la Fiscalía del otro país, que coopere con la Fiscalía del país originario para hacer una infiltración, para hacer una extradición, etcétera. Ese camino que puede durar 6 meses, no sé, con la tecnología ahora debería durar menos, pero dura meses. En ese largo camino se infiltra el crimen organizado, se puede interrumpir o simplemente se filtra la información y ya la persona huyó del país, de ese otro país, la extradición se ceba, no se puede producir, no se puede ejecutar el delito. Entonces, todas las fiscalías deben conocer que ahora este tratado permite lo que se llama la cooperación a través de la autoridad central. La autoridad central la debe nombrar cada estado parte de este tratado. Entonces, la autoridad central, por lógica, debería ser las fiscalías. Bueno, pues cada país toma su decisión. Por ejemplo, Costa Rica en algún momento decidió que era la Procuraduría General. Eso no tenía mucho sentido porque la Procuraduría está separada de la Fiscalía. La Procuraduría está más vinculada con el Ejecutivo. En fin, lo normal es que el Estado escoja cuál es. Pero todo aquel trayecto largo desaparece y entonces la cooperación se hace en cosa de días, en cosa de horas, es decir, se contactan entre ellos y ya no hay que hacer todo ese camino diplomático. Digamos que para mí ese es un tema fundamental. Yo estuve en Argentina capacitando hace unos 10 años sobre trata de personas y me llamó la atención que la figura de la autoridad central era bastante desconocida, incluso por jueces de la Argentina. Espero que eso pues, haya cambiado. Bueno, después de este tema, vamos a entrar un poquito en materia en cuanto a cuál es este fenómeno de la criminología. Digamos, ¿qué es lo que caracteriza al crimen organizado? Yo creo que un acierto se dio en Nueva York, en Estados Unidos, cuando para combatir el crimen organizado en Estados Unidos y en Nueva York, los casos de las mafias en los años 70 y especialmente entonces en los 80, fue precisamente crear una figura muy similar, que es la que vamos a hablar de crimen organizado, que es a partir del involucramiento de una estructura donde quienes ejecutan el delito no lo pueden ejecutar sin colaboradores. Entonces, en esta nueva figura penal, fue como lograron desarticular a la mafia, especialmente en Nueva York, a través de la cooperación. Entonces, ¿qué hacían? Que si había un conserje, taxistas, hoteles que de alguna u otra manera prestaban servicios que eran legales o normales, digamos necesarios, por ejemplo, en el hotel donde van a estar las víctimas de trata, etcétera, hasta los conserjes, todo el mundo termina siendo parte de una asociación ilícita, ¿verdad? Entonces el crimen organizado va a tener que ver mucho con lo que en los códigos penales llamamos asociaciones para delinquir, asociaciones ilícitas, y ahí pueden entrar muchas personas. Y la herramienta que hicieron es una herramienta que ha sido muy criticada también, pero opera en la colaboración eficaz. El famoso testigo de la corona. Es decir, desarticular el crimen organizado ofreciendo, yo diría que premios, ventajas, a veces hasta impunidad a personas que pudieron ser parte del intercrímenes, parte, pueden ser testigos o pudieron ser, digamos, imputados.
que a cambio de una disminución de la pena o inclusive un perdón de la pena, si se quiere decir, una exculpación, muchas maneras que se puedan hacer, declaran en contra de las personas que están involucradas en el crimen organizado. De acuerdo a la teoría del delito, esto es ir a las estructuras más altas, es quién está detrás de la ejecución del delito. Porque el que aprieta el gatillo no es necesariamente, el ejecutor no es necesariamente el que diseñó la estructura criminal ni identificó. Y es difícil llegar en el crimen organizado a las altas estructuras criminales. Entonces, esto que también es copado o topado o cogido o tomado de los juicios de Nuremberg y de los juicios que siguieron para condenar a los altos dirigentes del nazismo, hizo que desde los años 60, Roxin y otros autores nos enseñaran una hoja de ruta, digamos, diferente. Y es decir, ¿importa el ejecutor? Sí, pero hay que ir al que está detrás. ¿Y cómo llegamos atrás? Pues tiene que ser a través de esta cooperación y es hacia las declaraciones eficaces, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto vino a romper, por lo menos a facilitar una herramienta de investigación. Lo otro que ayudó mucho era el desvelamiento de el secreto bancario, ¿no? Entonces, el secreto bancario impedía identificar cómo es que llegaba el dinero, cuánto dinero tenía, quién lo tenía, cómo llegó, etcétera. Entonces, al levantarse hoy el tema de o sea, ya no es un absoluto el secreto bancario, pues eso ha facilitado esto. Entonces, ante ese tema, vamos a ver cómo podemos hacer en Argentina o en los países latinoamericanos para ver algunos tips para desarticular de este tema, siempre hablando es post facto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que tenemos que ser estudiosos, sociólogos y antropológicos del por qué hay crimen organizado, no solo ser abogados y abogadas. Entonces, ahora, tenemos que ser expertos y expertas en cómo operan. Y para eso existe la figura de la infiltración, que es súper peligrosa. Es decir, infiltrar con la autoridad de un juez a una estructura criminal. Esto obliga casi a la creación de un modelo paralelo de código procesal penal sin caer en un derecho penal del enemigo. Es decir, cuando vamos a investigar un delito de crimen organizado, inmediatamente se disparan las alertas. Los estados ya han creado legislación especial contra el crimen organizado que le da al juez, al fiscal y a la policía unas herramientas distintas. Entonces, casi que el Código Procesal Penal de investigación de delitos ordinarios lleva una línea de investigación común para todos los delitos. Esa es continua, ¿sí? Pero en el momento en que hay un crimen organizado, sale una línea paralela de delito de investigación compleja. Entonces ya el fiscal, la policía, el juez sabe que va a haber otras pruebas que no se aplican necesariamente en los delitos ordinarios que van a recurrir, control, veeduría del juez, etcétera, cooperación internacional, es de verdad como casi otro derecho procesal. Y a partir de ahí, pues, se hace esta investigación para infiltrar. ¿Infiltrar qué? Estas jerarquías verticales son modelos tradicionales, ¿verdad? Como la mafia, hay una cadena de mando, hay roles definidos, vaya, hay cosas como rituales de iniciación. Si nos vamos a El Salvador, a Guatemala y Honduras, y estudiamos la figura de las maras, que son pandillas, pues las pandillas tienen esta estructura y tienen rituales de iniciación, ¿verdad? Bueno, pues esto no es general, los rituales de iniciación, pero digamos, hay pruebas de lealtad, o sea, ellos tienen sus propios sistemas
de autocontrol, que no se filtre la información, pagan bien, etcétera. Por eso es que es muy difícil competir para sacar a jóvenes del crimen organizado para que realicen, qué sé yo, trabajos normales que no realizan porque no han estudiado, etcétera, y que al ser cooptados, pues tienen dinero fácil. Luego están las redes horizontales, que son estructuras más flexibles, descentralizadas, ciberdelincuencia, redes de tráfico de migrantes. Y son los colaboradores que yo les decía, por ejemplo, los taxistas, los hoteles, los que transportan, los que captan. Yo estoy hablando y no sé qué tiempo me dieron, entonces quisiera más bien saber de cuánto tiempo dispongo para correr y no sé si tengo que terminar la conferencia en 5 minutos. Y Cecilia me explica cuánto tiempo dispongo. 45 minutos en total de exposición y habíamos pensado un tiempito para hacer preguntas, así que más o menos a la una deberíamos estar terminando. O sea que ya me Pero pasé. podemos exponernos, podríamos estirarlo un poquito más, no hay Bueno, me problema. voy a saltar un poquito, ¿verdad? Voy a ver qué hago en 5 minutos. Entonces, las actividades ilícitas que involucran toda esta estructura, algunos más, algunos menos, es narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, delitos ambientales. Buenos días. interes- Buenos días. Cibercrimen, lavado de activos. ¿Qué Digamos tal? que Buenos días. Con permiso, buenos días. Ay, qué bonitos. creo que alguien tiene el micrófono abierto. Esperemos que no sea una infiltración del crimen Cristian, organizado. buenos días. Bueno, sigo. Ok, entonces, tenemos, de acuerdo a la Convención de Palermo, ¿qué es un grupo de crimen organizado? Tres o más personas, no requiere explicación. ¿Por qué tres o más personas o no cuatro? No lo sé, pero digamos, un grupo de tres o más personas ya lo configura, ¿no? La existencia durante cierto tiempo, es decir, una continuidad, una actuación concertada, tienen un propósito de cometer delitos graves que son los que ya indiqué y una finalidad de tener un beneficio económico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afecta esto la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos? Vamos a ver. Yo hablo de asalto a la justicia y consolidación de la impunidad. ¿Por qué? Porque el crimen organizado se infiltra y corrompe el aparato judicial y de seguridad. Es una táctica principal. ¿Cómo entran? Como sobornos, primero extorsiones, promesas de beneficios, organizaciones corrompen a jueces, fiscales, personal penitenciario, policial, etcétera. Digamos que ese es un modus operandi inicial. Todavía no sistémico, ¿verdad? Digamos, ellos identifican, este fiscal tiene mi caso, voy a hacer que el caso se pierda o se atrase, ¿sí? Que no le dé prioridad. Esto muta a algo más grave, que es a la violencia y ahora sí, amenazas contra operadores de justicia. Esto yo lo llamo el chilling effect o el efecto amedrentamiento. Entonces, como ya la corrupción no, digamos que el fiscal es impoluto, no se dejó corromper por dinero, etcétera, 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 sigue la investigación. Entonces, la violencia y la amenaza personal a él o a su familia es quiere decir que ya la corrupción no fue suficiente. Entonces es violencia explícita, asesinato, secuestro, hostigamiento a jueces, a fiscales, a testigos, a peritos para que cambien las versiones, ¿verdad? Entonces ya esto ya ahora sí es algo sistémico, es algo grave, que nos va a llevar a un temor y a una autocensura de todos los operadores de justicia. Y va a decir, no quiero que me llegue un caso de crimen organizado. Entonces, es por eso que se crean fiscalías especializadas y en algunos países se han creado, como en Guatemala en su momento, juzgados, digamos, de alta conflictividad o una cosa así que tal vez no ha funcionado o se maneja a que todos los tribunales puedan ver casos de crimen organizado. Pero se han creado fiscalías de crimen organizado y también áreas policiales especiales. ¿A dónde nos lleva esto? A la impunidad sistemática, ¿verdad? Cuando no se logra, digamos, controlar esto. Entonces es una combinación, corrupción más violencia,
ecosistema de impunidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo erosiona esto la democracia? ¿Y qué tiene que ver esto con la democracia? Porque se captura al Estado y la independencia judicial. Y sin independencia judicial no hay democracia. Y si no hay democracia no hay Estado de Derecho. La triada se le cae una pata del banco a la triada de los derechos humanos, que es Estado de Derecho potente, independencia judicial, democracia, derechos humanos, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde viene lo peligroso y lo que estamos viendo, es esta captura del Estado donde el crimen organizado dice, me interesa la política, pero no le interesa ideológicamente la política, le interesa cooptar a los partidos políticos para convertirlos en parte de la estructura de crimen organizado. Esto es terrible, porque entonces ya tenemos una organización de crimen organizado que ya no solo se viste con traje entero y de etiqueta, ahora de etiqueta, porque entra en la política. Y entra en la política sobornando o llevando a candidatos o financiando a los partidos políticos de manera irregular, siempre va a ser, para trascender la impunidad a través del poder. Y ya aquí sí es cierto que es un secuestro total y absoluto del Estado. Esto se logra a través del financiamiento ilícito, de campañas electorales, los partidos políticos, inserción de sus propios candidatos o cooptación de otros candidatos que ya van condicionados. Política se dice que no hay almuerzo gratis. Si el crimen organizado va a financiar una campaña, quien gane, sea senador, sea presidente, sea lo que sea, sabe que se lo van a cobrar. ¿Y cómo se lo van a cobrar? Con contratos, con licitaciones, con hacerse la vista gorda, con no investigar, con dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Bien. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con la democracia, que son los ataques a la libertad de expresión y el debate público. Y realmente la esencia de la democracia tiene que ver con la democracia participativa y la libertad de expresión. Si no hay un debate robusto, informado, libre, entonces no hay democracia. ¿Qué hace el crimen organizado? Que en connivencia con otros autores pone una merdaza. ¿A quién? A los periodistas y a los defensores de derechos humanos que investigan la corrupción, que investigan los nexos entre la política y el financiamiento y el crimen y las rutas de narcotráfico se vuelven en objetivos prioritarios. Entonces, ya pues esto nos va a llevar a la tormenta perfecta, el debilitamiento de la sociedad civil. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil que denuncian, que combaten, que investigan, que son defensores de derechos humanos, líderes ambientales, comunitarios, estorban al crimen organizado. Entonces, muchas veces lo que hacen, y yo lo he visto en algunos países, denuncian de actividades criminales, digamos, a defensores de derechos humanos para sacarlos de circulación, para que no denuncien, y a periodistas, ¿verdad? Esto va a generar un impacto masivo y diferenciado en los derechos humanos. Y ahora aquí ya sí voy cerrando. El resultado final va a ser un sistema de justicia cooptado, una democracia débil, erosionada y un debilitamiento de los derechos civiles y políticos y derechos económicos y culturales. ¿Cómo se debilitan los civiles y políticos? Bueno, la violencia directa, mi derecho a la vida, mi derecho a la integridad personal o de mi familia, a través de homicidios, masacres, extorsiones, torturas, desapariciones forzadas, perpetradas por estos grupos criminales, ¿verdad? Entonces, la gente ya no denuncia el delito, tiene miedo, sabe que es un monstruo con muchos brazos y van a decir, ¿por qué yo voy a denunciar a una fiscalía si en la fiscalía hay brazos, tentáculos de la organización que yo voy a acusar? Entonces, esto genera impunidad desde la base. Se viola la libertad personal, ¿verdad? Mediante estos secuestros, reclutamiento forzado o económico de las personas víctimas de trata. En otro nivel de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pues también porque nos vamos a dar cuenta que la corrupción hace que ese dinero del Estado que se desvía de presupuestos públicos para alimentar la corrupción, ese dinero
va a escasear para financiar la construcción de hospitales, de carreteras, de escuelas, de agua potable, de infraestructura, programas sociales, políticas. Entonces, hay una afectación, digamos, indirecta. Y el último apunte es el impacto diferenciado en grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueblos indígenas y tribales. ¿Qué tiene que ver esto? Sufren la invasión de sus territorios para actividades como la minería ilegal. Perú, el tema de la minería ilegal, los oreros en Perú, la tala indiscriminada, cultivo de drogas, o sea, afecta la cosmovisión de los pueblos indígenas, el derecho al territorio, el derecho a la cultura, formas de vida. En el caso de migrantes y refugiados, es una población extremadamente vulnerable a las redes de tráfico de personas, extorsión, secuestro. Ni qué les digo de la ruta centroamericana y de México, es de terror a todo lo que se tienen que enfrentar los migrantes, ¿verdad? Los defensores, periodistas, denunciantes, ya lo dije, y especialmente me preocupa la niñez y la adolescencia en riesgo social, porque al excluirlos de la educación, son cooptados por bandas de delinquir. Por un lado, porque si son menores de edad, el derecho penal pues se aplica de una manera diversa. Entonces es, digamos, un botín o es un target muy importante y perverso para el crimen organizado. Finalmente, el Estado está fallando en la obligación de proteger, en la obligación de garantizar, en la protección de la vida y diligencia, la falta de políticas públicas. La lucha contra el crimen organizado es una lucha de supervivencia del Estado de Derecho, de los derechos humanos. Si no se fortalece la justicia, si no se profundiza en la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, los controles, una inteligencia artificial al servicio del Estado y de los derechos humanos y no en contra de ellos, pero si no se atacan las raíces de los problemas estructurales, económicos y sociales, esta lucha está perdida. Está perdida sociológicamente, antropológicamente, y me preocupa la romantización del crimen organizado a través de las narconovelas, a través de la televisión, a través del mal manejo de la información, etcétera. Entonces, la normalización y romantización del crimen organizado, pues, es un tema de psicología social que también requiere de otras herramientas. Y que si nosotros creemos que eso se va a resolver solo es post facto a través de investigaciones más eficaces, etcétera, que tiene que existir, no va a ser la manera de desestructurar la criminalidad organizada. Muchísimas gracias y disculpen por haberme extendido tanto tiempo. No, muchísimas gracias a usted, Víctor. Excelente exposición. Sumamente agradecidos desde nuestra Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia de La Pampa de contar con su presencia y con su amabilidad en compartir tantos conocimientos. La verdad que es un orgullo para nosotros este evento. Sí abrimos a preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que la quiera hacer en el chat o a viva voz. Si no, yo tengo una aquí que es, ¿qué respuestas globales o estrategias pueden tomar los estados contra el crimen organizado? Y cooperación internacional. Vamos a ver, pero cooperación en todos los niveles. Y eso se puede hacer a través de, primero, tiene que haber una política pública en cada estado. El estado tiene que trabajar, digamos, bien, tiene que mapear el tema, los actores, los mapas de riesgo, los mapas regionales y muy importante, inteligencia a nivel policial, a nivel fiscal. Es decir, la policía tiene que saber áreas calientes, zonas de riesgo. Si estamos hablando de narcotráfico, pues ahí está. Modalidades, intervención, violencia. Si es trata de personas, hay focos, el país es país de tránsito o de origen o recibe, ¿no? Es decir, todos los fenómenos de cada delito requiere un análisis holístico, antropológico y sociológico y no solo criminológico, aunque lo criminológico lleva todo lo que he dicho. Y no solo es post facto, ¿no? Es decir, vamos a investigar porque denunciaron. Sí, sí, eso se hace, pero hay que ir adelante, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo a nivel de país es crear mesas interinstitucionales. Primero, tener legislación adecuada
o reformar, ¿verdad? Tanto el derecho penal, la política, etcétera. Luego las mesas interinstitucionales. Las mesas involucran no solo a los ministerios, las secretarías, las instituciones que involucran, las que apoyan, las que dan atención a las víctimas, la fiscalía, colaboradores, todo eso está bien, pero también en esas mesas tiene que entrar la sociedad civil y hasta la cooperación internacional. Yo creo que una ruta de éxito de la trata de personas fue seguir un camino desde lo internacional hacia esta hoja de ruta de creación de mesas nacionales contra la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Que es una modalidad de crimen organizado. Ahora, digamos que hacemos bien la tarea. Hacemos bien la tarea, pero hay fuga de información, como el delito no solo es nacional, sino que es transnacional, entonces ya las víctimas de trata las sacaron del país, ya están en otro país. Ya el dinero ha sido blanqueado hacia otras cuentas bancarias fuera del país. Entonces, tiene que haber redes de colaboración. Entonces, seguir la misma lógica del crimen organizado, pero para bien, digamos, para infiltrarla, para investigarla, para ver cómo opera, etcétera, para irle cerrando, digamos, los puntos muertos. Entonces, como ya estamos hablando de crimen organizado, las fronteras. Entonces, las policías de migración tienen que hablarse, no tienen que mandarse solo oficios de cooperación cuando ya ocurren, tienen que capacitarse regionalmente, tener talleres, tener seminarios, compartir experiencias, hacer benchmarking, intercambiar, digamos. Eso solo le estoy hablando de autoridades migratorias. Lo mismo las policías administrativas, ¿verdad? Lo mismo las áreas especializadas, hay áreas de policía para crimen organizado, hay policía solo para trata de personas, hay fiscalías para crimen organizado, puede haber fiscalías para trata de personas. Es decir, ha habido una especialización. Yo no estoy diciendo que el Estado no está haciendo nada, yo estoy diciendo que los estados pues han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Ahora, ¿qué información se intercambia? ¿Cómo se intercambia y cómo se brinda esa información? ¿Verdad? Entonces ahí es donde yo digo que encuentra lo que es eh, inteligencia. Inteligencia. Un operativo simultáneo en 4 países. Así tiene que ser. Y así está sucediendo. Entonces es cuando en Costa Rica hay un operativo, normalmente es uno con la fiscalía, con los jueces lo está haciendo aquí, pero lo está haciendo también en El Salvador y lo está haciendo en Argentina porque la red ya estaba mapeada. Ahora, hacer esa investigación lleva años, no meses, o bueno, como sea. Pero entonces quiere decir que tenemos que pensar como piensa el crimen organizado, ¿verdad? Y bueno, a veces no nos da y tenemos que ir viendo a ver cómo eso. Y para eso el derecho nos ha dado muchísimas herramientas, ¿verdad? Las infiltraciones, las intervenciones telefónicas, todo esto con control judicial. Entonces, ¿dónde hay que tener cuidado? En la ponderación. Es decir, la seguridad, la investigación, la justicia y los límites, la intervención, digamos, mi derecho a la privacidad. Entonces, la intervención tiene que ser autorizada por un juez. Si no se hace, esa prueba es nula. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les hago a ustedes? La mejor manera de investigar es respetar los derechos humanos, inclusive de ellos como imputados, porque principio de inocencia, pues igual. Si nosotros no respetamos los derechos humanos y hacemos una infiltración sin control judicial, hacemos una intervención telefónica, nos van a aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado y se nos cae la prueba, ¿no? Y entonces, más bien contribuimos a la impunidad. ¿Ah? Bueno, voy a pensar perversamente, ¿qué tal si hay fiscales que han sido cooptados, ¿cierto? Y que hacen una operación mal para quemar el caso, ¿no? Es que yo no puedo pensar que un fiscal o una fiscalía no sepa cómo hacer una intervención con autorización del juez, como lo dicen, ¿verdad? No puedo creer que eso falle. Nosotros en el IRESOT elaboramos una herramienta con inteligencia artificial que la vamos a poner a práctica y es
la ruta de la investigación de crimen complejo, de investigación de crimen complejo. Y es un flujograma de acuerdo al código procesal de cada país. Entonces eso automáticamente construye desde la teoría del delito, la teoría de la defensa, la teoría del delito, toda la línea de investigación especializada, la trata, ¿verdad? La identifica paso por paso. Quiere decir que es más difícil no hacer lo que dice este protocolo, saltárselo, porque eso violaría, digamos, derechos humanos en el camino, ¿verdad? Entonces es una forma de poder hacer eso. Y yo creo que al crimen organizado, o si hay autoridades infiltradas corruptas, un sistema de control de estos no les gusta. Otra pregunta vinculada, ¿cuál es el rol que hay que asignarle a la sociedad civil para colaborar en esta lucha? Es fundamental, sin el apoyo de la sociedad civil y de las comunidades y de los barrios y la policía de proximidad o la policía comunitaria, esto no avanza. A ver, ¿quién le informa a la policía de quién delinque, quién está metido en problemas, qué es lo que está pasando en el barrio? Entonces, si tenemos una policía distante de la sociedad civil que no conoce las causas de los problemas, por eso es muy importante la policía de proximidad o la policía comunitaria. Es una policía diferente, es una policía preventiva, es una policía socióloga, antropóloga, eh, sabe cuáles son los riesgos de los, digamos, cuáles son los disparadores de la delincuencia, inclusive común, cuál es la situación de la niñez, etcétera. Si no tenemos una policía que trabaja de la mano con la comunidad y su sociedad civil, entonces no pasan la información a la policía porque no le tiene confianza. ¿Cómo investigan ustedes? Ustedes investigan a partir de testigos y de testimonios. ¿Y eso dónde está? En la calle, en la comunidad, en las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs que tienen refugios para víctimas de trata, etcétera. No salimos adelante. Yo diría, no puedo atribuir un porcentaje de éxito, pero sí diría que una tercera parte del éxito tiene que ver con la colaboración de la sociedad civil. Transfiriendo información, datos, denunciando, dando seguimiento, periodistas escribiendo y denunciando, defensores de derechos humanos denunciando. O sea, para mí es fundamental. Para mí, si hay un divorcio, una separación o no hay confianza entre las instituciones del Estado, no va a desaparecer el crimen organizado, porque recuerden que el crimen organizado se mueve precisamente en los barrios marginales, ¿no? En el narcomenudeo, etcétera. En el barrio todo el mundo sabe quién delinque, cómo delinque, cuándo lo hacen. Pero no hacerlo como un presidente de un país que no voy a decir cuál es que dijo, mire, es muy fácil combatir el crimen organizado. En el barrio todo el mundo sabe quién anda en malos pasos. Ustedes nada más van donde el vecino le tocan la puerta y le dice, mire, usted no puede vivir en este barrio si sigue cometiendo delitos. No es así. Bueno, muchísimas gracias por su brillante exposición y no quería despedirlo sin agradecer el convenio que suscribió nuestra Fiscalía con su prestigioso instituto y el deseo de seguir trabajando en este tipo de actividades el año próximo. No, el gusto es mío y es una forma de cumplir con este convenio.